Allinchamusas kachunku pichuchin perimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Mankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha pararimusaykichis noqaypata sutii Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa portavoz nisqata imarayku 15 suscriptores mañarimunku kay takiy runasta. Suscriptorespas sutin Carisan, Gustavo Valdivieso, Víctor Antonio Pereira, Edurne Romanini paykunarayku qhawarisun huk takiyta kay takiy runaqpata hinallatataq ñawripusaykichis huk yachayta kay takiy runaqpata rini kay rapibuenamusica.com nisqapi chayta astawan ñawpaqman ñawripusaykichis kunan parlarizar Castilla gallupi Runa Masinchi. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista portavoz a petición de 3 suscriptores. El nombre de los suscriptores son Gustavo Valdivieso, Víctor Antonio Pereira y Edurne Romanini. Por ellos vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también se los voy a leer un poco de su biografía, que he encontrado en la página buenamusica.com. Para aquellas personas que no conocen de este artista o que no sepan nada, pues ahí vamos a leer un poquito para que ellos se enteren de quién es portavoz, y así también a aquellos hermanos chilenos que conocen más de portavoz o conocen en persona, pues me gustaría que dejen su comentario en la caja de comentarios, así para que la gente al coincidir con este vídeo tenga una buena información, no solamente una biografía, sino de que hay gente que gusta de este artista, ¿no? Bueno, dice, biografía de Portavoz, la historia y vida y legado musical de Portavoz. Ahí vemos su foto de él. Dice, ¿quién es Portavoz? Portavoz es un rapero MC, productor chileno, inició sus primeras presentaciones con un grupo llamado Salvaje de Decibel en 2017. Portavoz se dio a conocer en el ámbito underground musical debido a sus contestatorias líricas centradas en la política, la cotidianidad de los sectores populares y las problemáticas sociales propias de la sociedad neoliberal, además por otorgarle a sus letras un estilo innovador como rimas complejas y un flow dinámico. El 2 de enero del 2012, Portavoz estrena su álbum musical Escribo Rap con R de Revolution, el cual es un disco grabado en una compañía discográfica independiente. Luego de varios años en silencio, el 8 de mayo del 2019 aparece con el estreno de disco Millanao, el cual fue grabado bajo la compañía discográfica Poblacional, y ya está, ¿no? Aquellas personas que quieran o que quieran dar más información, dejen en la caja de comentarios, así vamos a poder leer todos esos comentarios, aquellas personas que gustan de este género que es rap, ¿no? También se puede llamar urbano, no lo sé. Pero bueno, ahora vamos a ir al vídeo. Portavoz con Style Lock, debe ser otro artista, no lo sé, ustedes me dirán. El título es Otro Chile, video oficial. Otro Chile en quechua sería Huac Chile. Eso es lo que vamos a ver, y como siempre lo que yo entienda y sienta con respecto a la canción les voy a comentar, así también ustedes pueden comentar todo lo que ustedes sientan con respecto a esta canción o sepan en la caja de comentarios. Pankuna pillaqtamas y suyarispa jawarispa Kaitakita, chasquita apachimuaychis noqa ñawrinaypaq chanta qillqamillashqaykichis qankunata y kunan qallarina qhawaita, que dice www.artefactovisual.cl. Whoa, nah. Whoa, nah. Yeah. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. No, na, na, na. Yeah. No, na, na, na. Yeah. Vengo de Chile, el Bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio.
tienen estatua y no tienen calles principales y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubi y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos peripersia que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' La Vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago. Uf, es muy complejo esta canción. Aparte de eso, su rima, su flow, todo lo que quieran decir ustedes, muy buena. Es muy clara su pronunciación a la hora de cantar. ¿Por qué les digo? Porque hay otros raperos que rapean, pero no, casi no se los entiende. Y al mismo tiempo tiene contenido este vídeo. No es de 3, 4 palabras y repiten lo mismo, no. Tiene mucho contenido, eso es muy importante. Aparte de eso, está hablando de ¿cómo les puedo decir? De un Chile donde no tienen todos la misma oportunidad, ¿no? Es como decir, están divididos por clases. Es por eso que anteriormente, en el anterior vídeo dije lo mismo. Estamos divididos por clases, no es porque ¿cómo les puedo decir? Porque la sociedad lo está imponiendo y muchas de las personas se están rigiendo por eso. Es como decir, hacen un grupo y si quieres entrar a ese grupo tienes que pasar por varios éxitos o lo que tengan que hacer para entrar a ese grupo. Eso no está bien. Si nosotros vamos a seguir insistiendo, querer entrar a un grupo o pertenecer a un grupo por supuestamente ser de ese grupo, pues no tiene sentido. Eso tenemos que eliminar porque todos somos iguales. No tenemos las mismas oportunidades porque vivimos en diferentes situaciones económicas, laborales, también diría lugares de donde uno nace, porque no todos los pueblos y las ciudades son iguales, son diferentes. Todo eso influye en que no tengamos la misma oportunidad, ¿no? Zunamasis kaitaki no ganiman. Sumaq imarayku yachaykunas karisan kay takipi uyarinapaq, tukurinapaq sumaq. Chantapis imaynatachus takimun kay takiruna ch'uwita sumaqta uyarikun. Mawa hina takirunas hina takimunku kinsa tawa rimaykunasllata chaymanta kikillantataq parlamunku takimunku. Kay takipi mana wajina ancha yachayniyuq uyarinapaq, tukurinapaq karisan imarayku. Parlasanmanpis kasan kay Chile wajina imarayku tukuy qhawanchis ichapis Chile ñawillawan nisuman chay llaqta sumaq ñawpaqman risan mana hinachu wakinkunas runamasis makikin llank'ay atinkuchu imaynatachus makikinta ruray atinkuchu imarayku ma tukuypis llank'ayman yaykuy atinkuchu imarayku clases sociales dividisqa wajina nisuman clases sociales imaynata maypichus llaqtanchispi wakinkuna qhapaq runa kanku paykuna sumaq krikunku wakinkuna maqolqiyuq pampaman hina qhawarpanku kikin ruwanku chay llaqtapi waq runa masinchista chayman hina makikin llank'ankuchu chayman hina ninllanitaq mana kikinchu hatun llaqta huch'uy llaqtawan mana wajina huch'uy llaqtapi imaynatachus tiyakunki wajina hatun llaqtapitaq wajina ma kikinchu chayraykus wajina kawsay chayraykus wajina llank'aykunas tiyan chayraykus tukuy ima t'ukurinanchis tiyan ichapis sumaq kawsay masq'anapaq kunan uyarinallapuña. Micros y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. El Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren por táctil social. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren por táctil social. Cuidado con quemarte con este mensaje. Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos
Mariano Vergara, el Cizarro y el Zafrada, el Chile de los 33 mineros. Está mencionando artistas de renombre, artistas que han empezado con la canción social, con la canción protesta, como nosotros conocemos también en Bolivia, con aquellas canciones que se reivindican con el pueblo, con las vivencias que tienen, ¿no? Es como decir, ahora mismo en el poder están unos cuantos, son como decir 5 personas. Luego del 100%, el 5% son gobernantes de la clase que se creen nice o superiores a los demás, y el 95% es la población que depende del 5%, ¿no? Es muy duro, pero seguiremos escuchando y luego comentaré más. No gani ni hasta más sky taki niman. Harimun taki sutisnin taki unas pahatun taki unas manta y mainatach kay chilepi hatarikorkanku paykuna taki ningún unaiña. Chay imagina kay yuyarikun kay takiyunas, chay imaginataq pay t'ukuspa nin kikin takinay tiyan imarayku llaqtay qhiparikusan maña upaqmanchu risan imarayku kay uqpacha nin suma uqpachamanta hesk'un phisqa nisuman por ciento runas tukuy ayllu suyus kanku y phisqa por cientotaq kankuman qhapaq runas chay qhapaq runas 5% phisqa por ciento chay tukuyta dominaymunan atipaymunan nisun imaginachu kanan tiyan tukuy hatarinanku tiyan tukuy uyarinanku tiyan chay imagina t'ukuspa ñawpaqman rinanku tiyan ma t'ukuspa mana imatapis ruwanachu t'ukunaraq sumaqta kunan uyarinallapuña. Atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como 2 carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge nos deja abrigados. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes frustrados. El de subcontratado, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Chile común y corriente. Está hablando de todas las clases trabajadoras, de todos los mineros, obreros, fabriles, en general, de todo lo que es un país, es lo que levanta a un país, no es las pocas personas que están, que son empresarios, que quieren dominar. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no hay unión. Muchos de los pueblos se levantan, pero los de las ciudades no ayudan. Si los del pueblo se levantan y los de las ciudades se levantan y hacen un conjunto y hacen una reforma laboral para Chile, sería bueno. No tienen oportunidades porque sabemos que los partidos, cuando hacen su campaña, ellos ofrecen trabajos. Cuando entra ese gobierno o cualquier otro gobierno, todos los que estaban en el anterior gobierno son fuera. Y entonces por eso que siguen. En esos puestos no trabajan profesionales, no trabajan aquellos que estudian, no trabajan aquellos que realmente tienen un título, trabajan aquellas personas que por partido político, por seguir a una persona, trabajan sin ni siquiera tener una experiencia. Es por eso que no avanza en nuestros países. Es lo mismo en toda Sudamérica, no avanza porque hay personas que se van a sentar en una oficina que no saben ni cómo hacer un trámite, es por eso que tarda mucho tiempo. Se tendría que hacer convocatorias como en las universidades. Para ingresar a la universidad se hace convocatorias, se hace un examen. Igual se debe hacer para todos los puestos que se tiene que ocupar en todas las instituciones. Tiene que darse un examen para secretarias, para arquitectos, para abogados, para todo lo que se necesita se tiene que dar exámenes. Y dependiendo a la profesión se tiene que presentar un título. Y ahí todos los profesionales empezarían a trabajar realmente, a activar
porque en este caso donde entra un gobierno con todo su compinches, como si toda su familia entra a gobernar, no entra una sola persona. Entonces hay muchos cambios que hacer, hay muchas cosas que pensar. Son ideas que estoy dando, que quizás no debía de darlo porque es como hacer, pero lo estoy diciendo porque ya me canso de solamente decir unas cositas, no, y quizás me lo bloqueé en este vídeo, no lo sé. Ya anteriormente, por eso yo creo que me han bloqueado no sé cuántos vídeos y quizás sí lo van a hacer de otra vez. Pero me gustaría hablar de esto pues mucho. Ya en el segundo canal les voy subiendo videos poquito a poco de cosas que me están sugiriendo, pues iré buscando cosas, temas así para hablar también. No ganini llaqtamasis kay takilluna nimun imaynatachus tukuy laya llaq'aykunas hatarin huk llaqtata chaykuna hatarikunanku tiyan chantapis hatarikunkuman imaynatachus huk hatun llaqta huch'uy llaqtas hatarikunku kay hatun llaqta mayanapanchu chayraykus mana kanchu tinkunakuy nisuma hap'inakuy nisuma imarayku ma tinkunkuchu huk llampi sapa huk ladumpi akanaqasqa t'aqaqakusqa rinku tukuy laduman machayman hina huk llaqta rinmanchu ñawpaqman tantakunanchis tiyan makinchisma hap'ikunanchis tiyan huk simillawan huk ñawillawan huk t'uquyllawan ñawpaqman rina tiyan chantapis kay chika runas rinku yachay wasiman yachaqakuq huk llank'aykunata chayman hinan wiñanankupaq machaykunapi llank'ankuchu imaraykuma gobierno kanchu mana llank'aykunas ruwankupis chaypichus yanapanku gobiernoman yaykunankupis chaykunallapaq yachankichis qankuna sapa phisqa wata cambiakun presidente sapa phisqa wata waq runas yaykunku gobiernoman yaykunku familiares nin hermanos nin tíos nin sobrinos nin tukuy familia entero rinku gobierna ma ukllachu chayraykus wajina kanan tiyan kay llank'aykuna reforma kanan tiyan imaynachus wajina kananpaqtaq convocatoria kanan tiyan imaynatachus yachay wasiman hatun yachay wasiman yaykunankupaq yachakuqkuna examenta hina qunku kikin qunanku tiyan llank'anankupaq tukuy instituciones públicos kanan chayman llank'anankupaq kikin abogados secretarios tukuy examen quytaman yaykunankupaq tukuy kikin oportunidades nisunman kikin llank'aykunas kananpaq yaykunankupaq llank'anankupaq chay oficinas ninpi nisunman chay wasispi maypichus llank'anku ruwanankupaq trámites nisunman tukuy ima chaykunaspaq ichapis qankuna ninkichis imayna hina kan t'ukurinaykichis tiyan hina kanman cosechakanman noqa kuntitan ruwasaymanpis hina publicidadta nisuma llank'asaymanpis hina partidopaq hina parlarimsani mana llank'asanichu kay takillapi imaynatachus uyarini chayllani nimuyta munasani ichapis noqa parlayman astawan t'uquykunasmanta chay canal kicharini waq canal chaypi chay astawan ñawpaqman parlariman kunan qhawarinallapuña Sé que no salen comerciales de TV donde los grifos se abren porque aquí el sol se arde. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente. Sé que no salen comerciales de TV donde los grifos se abren porque aquí el sol se arde. Cuidado con quemarte con este mensaje. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de banderas, de emblemas, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Tanto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. Yeah. También decir que esta canción no solamente puede ser para Chile, es
puede ser para toda Sudamérica, porque es una reivindicación total, porque es casi lo mismo que pasa en todos los países. Ahora, hay una cosa también que quiero decir. En la mayoría de los países que de fuera, de los que más o menos quieren dominar a Sudamérica, nos quieren tener aún colonizados, ¿no? Nos quieren tener ahí. ¿Y qué hacen para someternos? Nos hacen competir, nos hacen pelear entre nosotros, nos hacen ambicionar cosas que no deberíamos ambicionar. Nos quieren seguir colonizando, como se puede decir, pero no nos quieren como amigos, no nos quieren como iguales. Si nosotros queremos superar eso, tenemos que aprender a ver qué es lo que hacen ellos y mejorar lo que hacen ellos. Si nosotros vamos a seguir así peleando entre países, entre Sudamérica, diciendo uno es mejor que el otro país es otro mejor, eso es una competencia que siempre va a haber rivalidad y nunca, nunca, nunca vamos a poder salir adelante. Si nosotros aprendemos a respetarnos, a entendernos, a ayudarnos mutuamente y a comprender que sí, unidos podemos salir, sí, quizás sí va a haber un cambio, pero tenemos que descolonizarnos mentalmente primero para salir adelante. Eso es lo que puedo decir. No ganin ni llaqtamasis. Kay imaynatachus wakin llaqtasmanta hamunku wakin runas. Waq yachaykunasta yachachiwanchis ni atipanakunapaq nuqanchis kamalla. Chantapis sapa ayllupi, sapa suyupi runas waq hinata t'ukunankupaq tukuy imanimunku. Nimunchis noqaypa Perupi sumaq ruwakun kay mikhuna, Boliviaman noqaypata kaypi astawan mikhu ruma. Chay noqanchislapi maqanakusanchis, noqanchislapi atipakunay munasanchis, imaginachu kanan tiyan. Noqanchis t'ukurinanchis tiyan, qhawarinanchis tiyan, imaynatachus paykuna kawsanku llaqtankupi, imatachus ruwanku llaqtankupi. Chayman hina noqanchis kikin astawan sumaqta ruwananchis tiyan. Sima hinallapuni maqanakusun, hinallapuni noqanchis mani hayk'aq nimapis kanqachu. Noqanchis wawqi hina hap'ikunanchis tiyan makinchismanta. Amaña hina atipanakurkaymanchu llamk'arinapaq tukuy Sudamérica entero kusachakaman. Chantapis nini kay umanchista descolonizana tiyan, manaña patronyuqchu kanchis, manaña waq hinata kunanchis tiyan. Imaynatachus kikin runalla kanchis kikinta respetakunanchis tiyan, manaña waq hina ñawiwanchu qhawakunanchis tiyan, mana. Chay hina kanman chayri ichapis ñawpaman thaskisun. Si noqanchis atipanakullasunpuni kay noqaypa sumaq, haqay kay sumaq, ni hayk'aq ni imata ruwasunchu. Kay kamalla kachun llaqtamashi noqa saqasaq kay link maypichu yachanchis kay video, qankuna rinaykichis, suscribikamunaykichis, qillqarimunaykichis, chaskiti hina apachimunaykichis, tukuy redes sociales nikichis, chayman hina yanapasun kayta runatapis. Gente, como siempre, voy a dejar el link del canal donde estamos viendo, no sé si es su segundo canal de Portavoz, porque ahí ponía Portavoz también, porque yo ya estoy suscrita en el canal oficial de Portavoz, pero también ponía Portavoz algo. Ustedes conocen, pues vayan, se suscriben, comenten, den like y compartan con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando también a este artista y no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Bueno, hasta otro vídeo, gente.